Reporteritos de Cristo. Hola, yo soy Ana Martínez. Y yo, Sofía Cartagena. Y juntas somos Reporteritas de Cristo. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, ¿y tú? Bien, ¿cómo esperas que sea este episodio el día de hoy? Espero que sea muy didáctico, alegre y emocionante. Bueno, ¿cómo va a ser el día de hoy este episodio? Bueno, hoy vamos a hablar de un valor muy emocionante, la comprensión. Acompáñanos a hacer algunas preguntas. ¡Acompáñennos! Diccionario de la familia. Sofi, ¿no te parece que deberíamos ir a hacerle algunas preguntas sobre la palabra comprensión? Sí, me parece. Pero qué día tan helado está haciendo hoy, ¿no? Uy, sí, está haciendo mucho frío. Vamos Bueno, a hacer vamos a algunas buscar. preguntas. Ah, mira, ahí está David. David. Hola, ¿en qué curso ¿Cómo estás? En séptimo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, para ti, ¿qué es la comprensión? Para mí la comprensión es cuando tú entiendes alguna información que se te es dada. Como por ejemplo la comprensión lectora. Bueno, muchas gracias. Sofi, acompáñame a hacer otras preguntas. Bueno, vamos. Está haciendo mucho Acompáñenos frío. ustedes también, chicos. Está haciendo mucho frío hoy, ¿no? Uy, sí, mucho. Bueno, hola, Hola, niñas. chicas, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se llaman? A ver, ¿tú? Alana. ¿Y tú? Sofía. ¿Cómo les Les- va el día de hoy? Les tenemos dos preguntitas para ustedes. ¿Cómo hacen la comprensión en su día a día? La comprensión es entender a las demás personas, no sé, como la comprensión lectora. Lo acabo de decir David Hurtado. Que entiendes alguna información. ¿Cómo la usas tú en tu vida? Cuando yo leo los libros que las personas tratan bien a las otras personas, yo trato también bien a las otras personas. Ok, muchas gracias. Pues casi lo mismo que ella. Hay diferentes tipos de comprensiones. ¿Cuál tú comprendes? ¿Tú entiendes a tu hermano? ¿Entiendes sus clases? ¿Cómo? Sí, entiendo mis clases. Ok, Bueno, muchas gracias. Bye. Busquemos a otras personas. Me parece que... Mira, y hay otras chicas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Sofía Leticia Medina. María Paz Sánchez Solano. Ok, les tenemos dos preguntitas para ustedes. Bueno, ¿cómo usan ustedes la comprensión cada día en ustedes? La comprensión es que tú entiendes algo. O sea, hay diferentes tipos de comprensión. Tú comprendes... Ajá. Yo me comprendo cuando me pongo en los zapatos del otro. ¿Y tú? Cuando yo entiendo a los demás y ya. Muchas gracias. Sigamos, Sofi. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Salomé, María Fernanda. María Antonia. ¿De qué curso son? Quinto C. 3D. Trans. Primero. Bueno, vamos a hacerles algunas preguntas sobre la comprensión. ¿Cómo aplican la comprensión en su día de vivir? O sea, todos los días. Por ejemplo, cuando me equivoco en algo, comprendo mis errores y mejoro para no volverlos a cometer. Cuando Hay diferentes tipos de comprensión. ¿Tú cuando entiendes que tu hermano se puso a llorar porque se le rompió el balón? Tú sabes que tu hermano está llorando porque se le rompió el balón y el balón era de él y él jugaba con él. ¿Tú qué comprendes? ¿Tú qué entiendes? qué dolor para él. Bueno, uy, estoy haciendo un frío hoy, ¿cierto? Sí. Pues
viendo los sentimientos de la otra persona y analizando lo que le pasa, a ver si cometió un error, está triste por algo y así. Bueno, muchas gracias. Diccionario bíblico. Bienvenidos a la palabra del día. Hoy exploraremos una palabra que es fundamental en la vida de todos nosotros: comprensión. ¿Qué podemos decir de la palabra comprensión? Se refiere al acto o a la capacidad de entender, comprender o asimilar información, conceptos, situaciones, sentimientos o ideas. Implica la habilidad de percibir, analizar y relacionar datos o conocimientos de manera significativa, lo que permite obtener un sentimiento claro y una visión completa de lo que se está considerando. La comprensión implica no solo la mera percepción de hechos, sino también la capacidad de interpretarlos, contextualizarlos y conectarlos con otros elementos relevantes. La comprensión implica un nivel más profundo de conocimiento y entendimiento que va más allá de la mera percepción superficial de la información. De igual manera, la comprensión en la vida se relaciona con la empatía, la tolerancia y la capacidad de ver las situaciones desde múltiples puntos de vista. Implica ser consciente de las diferentes individualidades y culturales y ser capaz de aceptar y respetar a los demás, incluso si sus perspectivas y experiencias son diferentes a las propias. La comprensión en la vida se refiere a la habilidad de relacionarse de manera empática y respetuosa con las personas que nos rodean, lo que contribuye a relaciones más armoniosas y una convivencia más satisfactoria en la sociedad. Definición etimológica. Según en el latín se dice com, conjunto o unión, y predere, que significa agarrar o capturar. La palabra comprensión tiene su origen en el latín. Proviene de la palabra latina comprensio, que es el participio del verbo comprendere. El verbo en latín significa agarrar por completo o capturar en su totalidad. La evolución de comprensión al español y a otros idiomas romances llevó a la palabra comprensión, que conserva la idea de capturar o abarcar completamente algo, pero en el contexto del entendimiento o la percepción de información, ideas o emociones. En ese sentido, la comprensión implica captar completamente el significado o el sentido de algo, lo cual se relaciona con la habilidad de entender y asimilar conceptos de manera profunda y completa. Según en griego se dice sinesis, que significa entender o comprender. En griego antiguo, la palabra sinesis se utiliza para describir la noción de comprensión o entendimiento. Esta palabra proviene de sin, que significa conjunto con o común, y esis, que se relaciona con ser o existir. Por lo tanto, en griego se refiere a la capacidad de estar juntos en conocimiento o comprender juntos. Aunque no es una palabra idéntica, en griego refleja las ideas de comprensión con la capacidad de entender y conocer algo en común con los otros, lo que está relacionado con la noción de comprensión en otros idiomas. ¿Qué nos dice la Biblia? Para la Biblia, la palabra comprensión no se menciona específicamente en la Biblia, ya que es un término moderno que no aparece en las antiguas escrituras bíblicas en su forma actual. La Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego en su mayor parte, y se ha traducido a varios idiomas a lo largo de la historia. Sin embargo, el concepto de comprensión o entendimiento sí está presente en la palabra de Dios en diferentes maneras. En escrituras se utilizan varias palabras y frases que se relacionan con la idea de entender, percibir y conocer la voluntad de Dios, la sabiduría divina y los caminos justos. Algunos ejemplos de la palabra y conceptos relacionados incluyen sabiduría. La Biblia habla extensamente sobre la sabiduría, que se considera una comprensión profunda y conocimiento de la voluntad de Dios y la vida justa. El entendimiento. En los libros sapienciales de la Biblia, como Proverbios y Sabiduría, se enfatiza la importancia de buscar el entendimiento y la prudencia. El concepto es la búsqueda del conocimiento, especialmente en lo que se refiere a la relación con Dios. Es un tema bastante común en la Biblia. Discernimiento. La Biblia a menudo alimenta a los creyentes a discernir la voluntad de Dios y entender su palabra. Oír y entender. Jesús utiliza esta frase en el Nuevo Testamento al hablar en parábolas, incitando a las personas a escuchar y comprender la enseñanza de la Buena Nueva. En la Sagrada Escritura se encuentran numerosas referencias a la importancia de buscar la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento en la vida espiritual y moral. Estos conceptos están interrelacionados y se centran en la idea de comprender los caminos de Dios y vivir una vida justa y piadosa.
En la Biblia, la comprensión se aborda a través de conceptos como sabiduría, discernimiento y la capacidad de percibir y comprender los caminos de Dios. Se enfatiza la importancia de buscar la sabiduría divina y de comprender los mandamientos y enseñanzas para vivir una vida justa y en comunión con Dios y con los demás. Un pasaje relevante puede encontrarse en el libro de los Proverbios, que es parte del Antiguo Testamento. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No lo olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y te guardará. Ámala y ella te protegerá. El principio de la sabiduría es: adquiere la sabiduría, con todos tus bienes adquiere inteligencia. Proverbios 4, del 5 al 7. En las Sagradas Escrituras, la comprensión está intrinsecamente relacionada con la búsqueda de Dios, la obediencia a sus mandamientos y el discernimiento para vivir de acuerdo con su voluntad. Se considera un don que se puede pedir en oración para entender y aplicar correctamente los principios y las enseñanzas de la fe. ¿Qué nos dice la teología? La teología enseña y menciona la palabra de comprensión, la cual no se utiliza en un sentido específico o técnico, pero la idea de comprensión se relaciona con la comprensión y la interpretación de la fe, las Sagradas Escrituras y la enseñanza de la Iglesia. En este contexto, la comprensión se refiere a la capacidad de entender y asimilar las verdades de la fe cristiana y vivirlas en la vida diaria. Algunos conceptos importantes relacionados con la comprensión en la teología católica incluyen: interpretación de las Escrituras. La comprensión de las Escrituras es fundamental en la teología. La Iglesia enfatiza la importancia de interpretar la Biblia de manera adecuada a través de métodos hermenéuticos que consideran el contexto histórico, cultural y lingüístico. La comprensión de los textos bíblicos implica buscar su significado espiritual y teológico, así como su aplicación en la vida de los creyentes. Doctrina y enseñanza de la Iglesia. La comprensión de las doctrinas y enseñanzas de la Iglesia es esencial para los católicos. La Iglesia ofrece una rica tradición teológica que se basa en la comprensión de los misterios de la fe, como la Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía y entre otros. Los fieles buscan comprender estas verdades para vivirlas de una manera auténtica. Teología y reflexión. La teología es una tradición católica la cual lleva un proceso de reflexión profunda sobre la fe. Los teólogos buscan comprender y explicar la fe de manera académica y sistemática. Su trabajo contribuye a la comprensión de la fe y a la aplicación en la vida cotidiana. Formación de la conciencia. La Iglesia Católica enfatiza la formación de la conciencia como parte del proceso de comprensión. Los fieles son llamados a formar sus conciencias de acuerdo con la enseñanza moral de la Iglesia para tomar decisiones éticas informadas. En resumen, en la teología, la comprensión se refiere a la capacidad de los fieles para entender y vivir la fe cristiana de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia y las Escrituras. La comprensión implica el estudio, la reflexión y la aplicación de la fe en la vida diaria, en consecuencia con la tradición y la doctrina católica. Gracias por unirte a nosotros en la palabra del día. Esperamos que hayas disfrutado de la exploración de la comprensión y nos vemos en una próxima vez. Diccionario teológico. Hoy tenemos un invitado especial. Fray Reporterito, Hola, amiguitas. te tenemos muchas preguntas acerca de la palabra comprensión. Tenemos muchísimas preguntas. ¡Claro que sí! De hecho, esta palabra es muy bonita y tiene una interesante historia. Primero, vamos a explicar la etimología de esta palabra de una manera sencilla para todos nosotros. La palabra comprensión proviene del latín, que es una lengua antigua que se hablaba hace muchísimos años. En latín hay una palabra que se llama comprendere. Si la dividimos en dos partes tenemos com y prendere. Com significa junto o completamente. Prendere significa se puede pensar como agarrar o capturar. Así que cuando juntamos estas dos partes, comprendere significa agarrar completamente o capturar en su totalidad. Pero en el contexto de la palabra comprensión, no estamos hablando de agarrar cosas físicas, sino de entender y captar ideas y pensamientos por completo.
Entonces la palabra comprensión se refiere a la habilidad de entender algo por completo, de capturar la idea o el significado de algo de manera completa, como cuando entiendes un problema de matemáticas o comprendes una historia que estás leyendo. Fray Reporterito, ¿qué dice la Biblia sobre la palabra comprensión? La palabra comprensión, amiguitos, desde la Biblia para niños es un poco complicada, ya que la palabra comprensión no se usa en la Biblia de esa manera literal. Sin embargo, podemos hablar sobre conceptos relacionados que se encuentran en la Biblia y que pueden ayudar a los niños a entender la idea de comprender. En la Biblia hay una palabra importante que es sabiduría. La sabiduría es como un superpoder que nos ayuda a entender lo que es correcto y bueno en la vida. Es como una luz que ilumina nuestro camino y nos ayuda a tomar buenas decisiones. Cuando leemos la Biblia, encontramos historias y consejos que nos enseñan cómo vivir de una manera buena y amorosa. La comprensión en este contexto es como la capacidad de entender y seguir estos consejos y enseñanzas para ser una persona mejor y hacer el bien a los demás. Por eso podemos decir que la comprensión en la Biblia es sobre entender las enseñanzas de Dios y cómo aplicarlas en nuestra vida para ser buenas personas y cuidar a los demás. Es como aprender cómo ser un amigo amable, ser honesto y tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Esta es la comprensión que la Biblia nos enseña como amiguitos de Jesús. Qué interesante, Fray Reporterito. ¿Hay una historia en la Biblia que nos explica la importancia de la palabra comprensión? Amiguitos, la comprensión es un sentimiento muy especial que nos enseña la teología. Se refiere a la capacidad de entender y conocer las enseñanzas y los misterios de la fe católica. Es como tratar de entender cómo Dios, Jesús y la religión funcionan en nuestras vidas. Aquí hay una manera sencilla de explicarlo. Imagina que la fe es como un gran libro lleno de historias sobre Dios, Jesús y cómo debemos comportarnos para ser buenas personas. La comprensión es como leer y entender ese libro. A medida que crecemos, aprendemos más sobre estas historias y sobre cómo ser amables y amar a los demás, lo cual es muy importante en la fe como hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo todo lo que nos acabas de decir se relaciona con la teología? Los sacerdotes, catequistas y padres de familia son personas muy sabias que estudian mucho este libro y pueden ayudarnos a comprenderlo mejor. Entonces, cuando hablamos de comprensión en la teología, estamos hablando de aprender y entender las lecciones importantes que nos enseña nuestra fe y cómo vivirlas en nuestra vida diaria. Es como tener un mapa para saber cómo ser una buena persona y estar cerca de Dios. La comprensión nos ayuda a entender ese mapa y a seguirlo de la mejor manera posible. Por tal motivo, amiguitos, debemos acercarnos más a la palabra de Dios y a las enseñanzas de la iglesia para poder comprender muchas cosas sobre Dios, para que de esta manera podamos conocerlo y amarlo así y ser unos niños felices. Qué bonita explicación, Fray Reporterito. Ahora entiendo muy bien que la comprensión es una habilidad fundamental en nuestras vidas, con diferentes significados y aplicaciones. En la etimología se trata de captar ideas y pensamientos por completo. En la Biblia se relaciona con entender y seguir las enseñanzas de Dios para ser buenas personas. Sí, además en la teología es la clave para comprender los misterios de la fe. En todos los casos, la comprensión nos guía hacia la sabiduría y nos ayuda a tomar decisiones acertadas. Así, la búsqueda de comprender no solo enriquece nuestras mentes, sino también nuestras vidas y nuestra relación con lo divino. ¡Qué niñas tan inteligentes y comprensivas! Me alegra mucho que hayan aprendido algo nuevo hoy. Además, quiero compartir algo muy bonito con ustedes, la oración al prójimo. Dios amoroso, vuelve mis ojos al prójimo, que pueda ver cada uno como tú me ves a mí. Con una dignidad innata que trasciende apariencias, circunstancias, clase y todo estatus terrenal, que son temporales. Ayúdame a ver al prójimo como tu hijo amado. Eternamente vuelve mis oídos al prójimo, que pueda escuchar su clamor tal como tú escuchas el mío, con una compasión y ternura que me acerca más en medio del sufrimiento. Ayúdame a escuchar al prójimo como tu hijo amado. Eternamente vuelve mi mente al prójimo, que yo pueda llegar a entenderlos como tú me entiendes.
luchando por encontrar sentido y plenitud en un mundo que está fragmentado, y tu luz es un mundo sombrío. Ayúdame a comprender al prójimo como tu hijo amado, eternamente. Vuelve mis pies al prójimo, que pueda acercarme a ellos a través de las brechas que nos separan. Brechas ampliadas con demasiada frecuencia por las ilusiones de la familia, la tribu, credo, raza, incluso la propia alteridad. Ayúdame a acercarme al prójimo como tu hijo amado, eternamente. Vuelve mis manos al prójimo, que los pueda servir como tú me sirves, como un toque que purifica, que sana, que alimenta y que tranquiliza. Ayúdame a servir al prójimo como tu hijo amado, eternamente. Vuelve mi corazón al prójimo, que pueda amarlos como tú me amas, firme, clemente, siempre misericordioso, con paciencia, viendo mi alegría en la suya. Ayúdame a amar al prójimo como tu hijo amado, eternamente. Dios amoroso, vuelve a mi vida al prójimo, que pueda vivir en solidaridad con ellos y por lo tanto contigo para siempre. Ahora debo irme para fortalecer la comprensión en el mundo. Dios los bendiga, amiguitas. Que estés bien, Fray. Reporterito. Reto de la semana. Tenemos algo muy especial que mostrarles. Así es, conocerán las opiniones de un valor que compartieron con todos nosotros nuestros reporteritos de Cristo el capítulo anterior. Sí, vamos a verlo ya. Quería mostrarles el reto de la palabra bondad desde hace rato. Claro, es muy importante recordar otros valores aprendidos para seguirlos aplicando en nuestras vidas. Vamos a verlos. Bienvenidos a la palabra del día. Hoy exploraremos una palabra que encierra un valor fundamental en la vida de las personas: bondad. La bondad se refiere a la cualidad o estado de ser bueno, generoso, amable y compasivo. Representa la disposición de una persona para hacer el bien, actuar de manera caritativa y tratar a los demás con amabilidad y consideración. Oye, qué respuestas tan interesantes las de las personas. ¿Qué opinas al respecto, Sofi? Bueno, pues para mí la bondad es ayudar a las personas que lo necesitan. ¿Y tú, Ana, qué aprendiste de lo que dijeron las personas? Pues yo aprendí que tengo que ayudar a las demás personas en lo que necesiten, pase lo que pase. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Además, la bondad tiene mucho que ver con la palabra de hoy, comprensión. por eso es hora del reto de esta semana. Un reto que nos hará sacar de nuestro lado más creativo. En este reto, en familia, con tus amigos o tú solo, tendrás que decir, inventar y recitar un poema sobre la comprensión. Así es, pero no es todo. El video lo publicarán en sus redes sociales y deberán etiquetar a Cristovisión para que todas las personas del mundo conozcan sus talentos. Eso fue todo por hoy, reporteritos y reporteritas. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Bye, Sofi. Bye, Ana. Bye. Reporteritos de Cristo.